Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Sigan con su vista nada más, por favor. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque hoy tú reinas, tú eres Dios, el Señor, y si estamos aquí es por tu gobierno sobre nuestras vidas. Has hablado, Señor, y tu Santo Espíritu es el único que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento a esta palabra. Concédenos, Señor, la gracia de recibir con claridad y con fidelidad lo que nuestro Señor bendito y Salvador, nuestro Dios Jesucristo, en ese momento estaba manifestando a través de este pasaje histórico en su presencia en este pueblo, en Israel. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Salva a los tuyos, Señor, y edifica la fe de los santos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias porque por tu palabra vivificas y sigues teniendo misericordia de los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, gracias. Tenemos este pasaje en la historia de Jesús caminando ahí en Israel. Recordamos obviamente que Jesucristo es judío. Jesucristo nació y creció en el pueblo de Israel y bajo la religión de su tiempo, en el pueblo de Israel, el judaísmo, y que los judíos se reunían para ser edificados en su fe y de acuerdo a lo que su religión mandaba en las sinagogas. Vemos también cómo en este caso en particular intervienen los personajes, un pueblo que acaba de escuchar la palabra de Dios. En el otro extremo está un hombre a punto de morir, y en ese intermedio entre los dos eventos, un pueblo escuchando, acabando de escuchar al Maestro, a Jesucristo, y el hombre que está en una casa a punto de morir, tenemos al jefe de ese siervo que está a punto de morir, un centurión romano. Y tenemos también a unos hombres que son enviados para avisarle a Jesucristo, rogarle a Jesucristo que venga, porque ese centurión romano tiene total seguridad, confianza
de que Jesús puede sanar de esa agonía a su siervo. Y estos son los personajes de ese drama, porque es un drama cuando hay un hombre, sí, una vida humana a punto de morir, y cuando médicamente hablando no hay solución, pero sabemos que este hombre, centurión romano, que no había crecido conociendo la verdad de Dios, sin embargo, había oído hablar de Jesús. Y algo había sucedido en su vida, en este centurión romano. Y este pasaje, el doctor Lucas, porque recordemos que el que escribió este evangelio de nuestro Señor Jesucristo era un doctor, el doctor Lucas, un doctor griego, que había recibido también el evangelio, que lo trajo a una nueva vida en Cristo. Y el doctor va a poner detalles que son interesantes. Pero como parte de la introducción del tema, quisiera decir lo que dice la palabra de Dios en toda ella, que todo ser humano nace muerto. En Efesios capítulo 2 dice la palabra en el primer versículo, una carta del apóstol San Pablo a los creyentes en Éfeso. Les dice, Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo hace referencia a que todo ser humano nace muerto en sus delitos y pecados. Esa es la condición espiritual en la que nacemos. ¿Por qué? Porque obviamente tu pensamiento natural diría, ¿cómo se puede nacer muerto? Sí, se puede nacer muerto espiritualmente. No agonizante, no, muerto, totalmente muerto. Sabemos que hay una diferencia entre el que está agonizando y el que está muerto. Y la palabra de Dios dice que todo hombre en la faz de la tierra, a lo largo de toda la historia, nace muerto en sus delitos y pecados. ¿Quién lo dice? El Creador, nuestro Dios y Señor. Y solo Dios puede decir la verdad. Estamos acostumbrados a escuchar demasiado engaño, demasiada mentira, y estamos con una media verdad, una gran mentira, y tomamos este camino en nuestras vidas porque conviene a nuestra forma de vida. Sin Cristo Jesús, sin el Evangelio de la verdad, las buenas noticias de salvación, sin la obra del poder del Espíritu que regenera, que trae vida a un muerto, la persona está muerta y está bajo condenación, porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de llegar ante su santidad. Cuando somos pecadores, no podemos lo santo unirse, lo profano, lo inmundo no puede llegar a acceder a lo santo. Esa es la condición de todo ser humano, inmunda como el leproso, muerto. Pero gracias a Dios por Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el médico que viene a sanar a los enfermos de esta enfermedad mortal que es el pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en este periodo de la vida de Jesús tenemos un evento que hace un paralelismo extraordinariamente cercano a lo que sucede en la vida del común de la gente. Mis amados, necesitamos un médico de almas, un médico que traiga a vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, porque por gracia de Dios un ser humano es salvo por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe.
El mismo pasaje que acabo de mencionar, Efesios capítulo 2, en el versículo 8 menciona esto: salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo, desde que nacimos, crecimos en una religión que se hablaba de Dios y nos enseñaron que haciendo el bien nos ganábamos la entrada al cielo. La verdad de Dios nos dice: la puerta está cerrada, tú estás muerto y necesitas la vida de Jesús. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros. Veamos en el pasaje y veamos qué claridad, repito, de esa expresión de la historia de un hombre que agoniza lo que es la verdad del Evangelio para todos nosotros. Lo primero que vemos ahí en el versículo 1 al versículo 3 es la bondad y el Espíritu, del 1 al 3. Esa es la primera escena que podemos ver en este drama, la bondad y el Espíritu, del 1 al 3. Del versículo 4 al 8, la humildad y el Espíritu, la humildad y el Espíritu. Y el versículo 9 y 10, la fe y el Espíritu, la fe y el Espíritu. Veamos y escuchemos la historia a través del doctor. En el versículo 1 dice el doctor Lucas: cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Tenemos a Jesús, el hijo de carpintero, sí, pero también tenemos a Jesús que su prioridad cuando caminó aquí en la tierra, en esos 3 años de ministerio, de servicio que hizo, fue siempre predicar, anunciar el Evangelio, anunciar buenas noticias, predicar del reino de Dios. Y eso es lo que hizo. Y dice aquí que él terminó las palabras para el pueblo que le oía. Así dice el pasaje: al pueblo que le oía. Mis amados, el Señor siempre va a tener un pueblo que le oye y que puede recibir esas palabras. Pero va a tener muchos que no le oyen y que no les interesa en absoluto la palabra de Dios a través del Hijo de Dios, por el Evangelio de Cristo. Terminó las palabras, dice en el versículo 2, y entra ahora sí la escena: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí tenemos, hay un centurión romano. Un centurión romano era un jefe de 100 soldados romanos. Recordemos en esa época de la historia que Israel, particularmente Jerusalén y toda esta zona, estaba bajo la dominación, el dominio del imperio romano. Y el centurión, que era un jefe de 100 soldados, estaba en su casa y tenía un siervo, un sirviente. Y el sirviente estaba enfermo, agonizando, a punto de morir. Esa era la condición del sirviente, de ese centurión, de ese hombre, de ese soldado romano, que estaba preparado para ver la muerte como si nada, que estaba acostumbrado a matar o ser asesinado, dirigir inclusive a los 100 sin ninguna compasión por el enemigo. Un hombre recio, un hombre valiente. Pero sin embargo tenemos aquí una escena un poquito contradictoria. Ese hombre, jefe, autoridad, lo tenemos con un siervo al que simplemente podía gobernarlo y darle autoridad por ser su autoridad. Sin embargo vemos algo muy extraño. Dice aquí, el siervo, dice el versículo 2, de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho. Vemos cómo por encima de, ciertamente uno puede, pero en el caso particular del centurión con su siervo, este hombre le tenía un gran aprecio al siervo, por encima del promedio, lo apreciaba mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. ¿Qué hace este hombre, este centurión? Al oír hablar de Jesús, versículo 3,
al oír hablar de Jesús, el centurión toma una decisión, envió a Jesús a unos ancianos de los judíos, a gente anciana, respetable, que tenía una autoridad moral entre el pueblo, y mandó a estos hombres, a varios, no es uno, son varios, los mandó cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar que estaba cerca. Él ya había oído de Jesús, él ya de una u otra manera él ya sabía de Jesús, pero aquí supo que estaba al alcance, porque su siervo está agonizando. No lo iba a mandar llamar de 4 o 5 días de camino, porque ya no alcanzaba a llegar. Sin embargo, este hombre manda llamar a Jesús a esos ancianos de los judíos. ¿Y cuál era la intención de mandar a estos hombres? Pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Fíjense nada más, este centurión romano, este hombre recio de carácter, que tenía un aprecio tan grande por su siervo, quería una sola cosa: que Jesús, el maestro, el predicador, pero también sabía que era el que había sanado a muchos y que había manifestado que el reino de Dios había llegado con él. Él le llama a Jesús para que salve a su siervo, para que salve a su siervo. Mis amados, la bondad de este hombre es sobresaliente. Por un lado, el amor que le tenía. ¿Cómo es que él tuvo que convencer a estos ancianos, a varios, y enviarlos también a donde venía Jesús, para que hiciera el exclusivo servicio como sanador y salvador, que viniera a él, a este siervo? La bondad de este hombre no solamente se ve en la relación que tenía con su siervo. En el siguiente pasaje está diciendo, cuando estos hombres se acercan a Jesús, en el versículo 5, mostraba que esta bondad de este hombre era particular. ¿Por qué? Versículo 5 dice, porque él ama a nuestro pueblo. Recordemos, Roma estaba en autoridad, en gobierno, sometiendo a Israel. Y aquí una de las características que vemos añadidas al amor que tenía por su siervo era el amor que tenía por los judíos. Este hombre amaba a los judíos. No solamente era el opresor, el que los sometía, sino era aquel que reconocía en Israel a un pueblo en el cual él ya amaba, porque algo había sucedido en él. Alguien había puesto en él ese amor por su siervo. Alguien había puesto ese amor por el pueblo de Israel. Y aún más, veamos la bondad de este hombre. Versículo 5 sigue diciendo en el 7:5, y ese hombre, este centurión, él nos edificó la sinagoga. Este hombre, este centurión romano, había construido, había puesto, había dado obviamente todo lo necesario para que se edificara una sinagoga. O sea, el centro de reunión entre el pueblo de Dios y Dios de los judíos. Y este hombre había entregado todo lo necesario para que se edificara la sinagoga. Repito, no solamente él quería ver reedificada la vida de su siervo, no solamente este centurión también amaba al pueblo de Israel, sino que además era capaz de desprenderse de todo lo material necesario como para haber edificado un edificio de reunión entre el pueblo de Dios y Dios, el único que salva. Él había hecho esto, y esto muestra obviamente que es una bondad extraordinaria, sobrenatural, que solamente podía venir del Espíritu mismo, del Dios de los judíos, que había puesto en él el querer como el hacer
por su buena voluntad. Mis amados, nosotros no hacemos las cosas de Dios en forma natural. ¿Por qué? Porque somos enemigos de Dios. En forma natural rechazamos la verdad porque preferimos vivir en nuestros propios engaños, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Efesios 2, el pasaje que mencioné del 1 al 8, enfatiza mucho esto, que lo que seguimos es simplemente el pensamiento de este mundo que está gobernado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Nos acostumbramos a lo que oímos, creemos lo que todo mundo cree, seguimos lo que todo mundo sigue. Y Satanás está poniendo y manejando el corazón y lo inclina donde él quiere, porque espiritualmente estamos muertos y estamos bajo esclavitud a Satanás. Esa es nuestra condición. No es natural el ser bondadosos, es natural el ser egoístas, es natural el buscar sacar todo lo que podemos de la gente para nosotros. No es natural el dar y darnos. Eso no es natural, esto es sobrenatural totalmente. Y este centurión lo tenía, este centurión lo sabía. Su corazón había cambiado, la bondad y la obra del Espíritu Santo de Jesús ya estaba manifestándose en este hombre, en este centurión. Mis amados hermanos, nuestro corazón engañoso y perverso, como dice Jeremías 17:9, así es, nos engañamos, hacemos buenas obras para ser reconocidos, para tener la satisfacción personal. Pero la palabra de Dios dice ahí, cuando en Efesios 2, versículo 8, que no es por obras para que nadie se gloríe. El versículo 9, Efesios 2:9 dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. O sea, en Cristo Jesús sí hemos sido llamados a buenas obras, pero hechas en Cristo Jesús, con la gracia que hemos recibido, con el corazón realmente contrito y humillado, sabiendo que podemos hacer un bien mayor que el que está simplemente delante de nuestros ojos para nuestro propio provecho. Mis amados, gracias a Dios, repito, por la bondad que el Señor pone en el corazón de los que son suyos, porque es, repito, es algo que brota, es natural, es natural. Este hombre había dado hasta para una sinagoga. Mis amados, ¿es natural eso? No, es totalmente sobrenatural, pero es natural para un hijo de Dios, su generosidad, porque sabe bien de dónde proviene todo. En su salud, la salud puede, en su cuerpo físico, solo el Señor. En su casa, solo el Señor. En su economía, solo el Señor Dios. Mis amados, que esta porción de la Escritura nos haga ver cuánta gente tenemos que apreciamos, cuánta gente tenemos que amamos. Pregunta, ¿les has hablado de Jesucristo? ¿Los has visto como lo dice la palabra, que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Has pensado en ellos nada más? ¿Has orado por ellos? ¿Sigues orando por ellos? ¿O te quedas con eso de que, bueno, es que ya les hablé y ya, y no quieren saber nada? Prefiero mejor visitarlos y estar con ellos, pero no ves su enfermedad mortal. Le pedí permiso a Alejandro, un buen amigo, y tiene 3 años que le he compartido de Cristo y está aquí hoy por primera vez visitándonos con su hija Bricia. Yo les compartí de Cristo, tengo 3 años de compartirle de Cristo y repito, le pedí permiso para hacerlo. Una y otra vez le he compartido de Cristo, una y otra vez lo he invitado al Señor a que lea la palabra. Por el perfecto plan soberano de Dios hoy nos visita y está aquí. De hecho, me preguntó por WhatsApp hace rato, ¿a qué horas empieza la misa? Ahí en su iglesia, ¿a qué horas empieza la misa? Mis amados, es el Señor el que abre el corazón y los oídos y pone el deseo. Ahora, si yo hubiese dejado ya de hacerlo, porque al final de cuentas no respondió, ¿qué pasa con este hombre?
Este hombre ama a su siervo. ¿Tú amas a tus amigos? ¿Sabes que no hay más grande muestra de amor realmente en que estés dispuesto inclusive a perder esa relación de amistad por ver que está en una situación de agonía? No, está muerto en sus delitos y pecados. Pero Cristo Jesús es la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y el Evangelio de Jesús es para todos los que le oyen. Mis amados, no saben cuántos días he orado por Alejandro y su casa, por su esposa y sus hijos. Y no miento, Dios lo sabe. En estos 2-3 años. Porque no nada más es hablarle, sino también cuando se va a orar por él. Porque no es una obra del hombre, es una obra sobrenatural. Tal vez tú has estado orando por tus amigos, familiares. ¿Cuánto has insistido? Les has dicho al menos, aquí está la Biblia, empiézale por aquí. Mira, aquí están estos sermones en la televisión, en el celular. ¿Has estado realmente con esa carga y ese dolor de saber que si murieran hoy, qué pasaría con su alma? Mis amados, es tiempo de que como congregación, como iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo, despertemos y abramos los ojos y que veamos la necesidad de otros y la abundante gracia que hemos recibido nosotros mismos. La palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que ahora la tenemos. ¿Qué hacemos con ella? En un mundo de mentira, donde nuestros familiares y queridos amigos están envueltos como tú y yo estábamos también cautivos a los lazos del diablo. Y el Señor mandó a un mensajero, mandó las buenas nuevas para nuestra salvación, mandó amigos. Mis amados, estos hombres fueron a Jesús y lo que vemos cuando los amigos llegan a Jesús, vean en el versículo que sigue, en el 4, porque vimos la bondad que Dios había producido en el corazón del centurión, pero ahora vemos también en el versículo 4 la humildad. Vean lo que dice así en la palabra de Dios. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. O sea, estos hombres no solamente fueron a Jesús, sino que ellos estaban aferrados. No vamos a regresar con nuestro amigo que nos envió, el centurión. No vamos a regresar hasta que vayamos con Jesús. Vamos a llevar a Jesús. Ellos se habían propuesto, mis amados, no dejemos de hablar de Jesús, no dejemos de proclamar el Evangelio y no dejemos de ver en nuestras oraciones con amor y con compasión por otros que tienen nada. Pueden tener materialmente mucho, sin embargo, dependen de su dinero, dependen de su fama, dependen de sus amigos, pero no dependen de Jesús y de la gracia que diariamente el Señor derrama por su misericordia. Estos hombres llegaron a Jesús y le rogaron con insistencia diciendo, fíjense cómo se lo dicen a Jesús: el centurión es digno. Vean el mensaje de los amigos del centurión. El centurión es digno de que le concedas esto. Fíjense nada más, ¿qué significa eso que le están pidiendo a Jesús? Él se ganó el derecho de que tú lo visites y atiendas a su siervo. Ese es el mensaje detrás de las palabras. El centurión es digno de que tú le concedas esto que está pidiendo, que vayas a su casa y sanes a su siervo. ¿Saben cómo se llama esto, amados hermanos? Ese es el proceso natural de una persona que no tiene ni conciencia de quién es Dios. El mundo nos enseña así, nos enseña de que nos ganamos y somos dignos de tener una vida plena y feliz. Te dicen cuando te dan un ascenso en el trabajo, te lo merecías, tú eres digno. Eso es lo que te están diciendo cuando subes en el trabajo. Eso te lo merecías, tanto esfuerzo que has desarrollado. Cuando sales de una enfermedad muy grave o algún diagnóstico terrible y sales de un cáncer de seno, alguna cosa de tratamiento y que te dan de alta, te lo merecías, eres digno, te están diciendo. Y estos hombres llegaron con esa insistencia a Jesús. ¿Sabes qué? ¿Quién es digno?
¿quién es digno de llegar ante Santo, Santo, Santo Dios y Señor? Cuando nosotros, todo lo que hagamos tiene un motivo equivocado, en lo más profundo del corazón, cualquiera que hace muchas buenas obras, las va a hacer sin Cristo, sin conciencia de la revelación de la gloria de Cristo. Las va a hacer para su propia vanagloria, las va a hacer para sentirse bien, pero el motivo final va a estar equivocado porque va a ser Él. Cuando estás en Cristo, amado hermano, tú no andas cobrándole los favores. Mira, otro que le hablé de Cristo, mira, ahora sí me merezco, ahora sí que me escuches a mí mis peticiones. No, mis amados, no somos nadie, no somos nada, sino lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestras vidas. Gálatas 6:3, lo he mencionado demasiado y lo voy a seguir haciendo. Gálatas 6:3 dice: aquel que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo que somos producto de la gracia de Dios. Las capacidades profesionales, las capacidades en todos los aspectos de la vida, en todos los sentidos de la vida, son producto de la obra de Dios en ti y en mí. Este centurión, tenía una capacidad natural de bondad, pero que había sido puesta por Dios en él. Y ahorita estamos viendo y confirmando simplemente. ¿Por qué? Porque estos hombres dicen: este hombre es digno, se merece que le escuches y que atiendas su necesidad. Vean cómo continúan diciendo. La razón es de que es digno y se lo merece. Versículo 5, Lucas 7:5, porque Él ama a nuestro pueblo, o sea, lo que ya mencionamos, porque ama a Israel, siendo romano. Y los romanos eran enemigos de Israel, entre comillas, porque estaban gobernándolos. Y fue Él, ese centurión romano, el que nos edificó sinagoga. Jesús va y empieza a caminar con ellos rumbo a la casa de centurión. Va con ellos. Dice: pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o pongámoslo de otra manera, cuando ya estaba con cierta cercanía de llegar a la casa. Dice aquí: cuando no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos. ¿Se fijan lo que son los verdaderos amigos? O sea, no cobramos los favores, no lo hacemos porque es digno. El amigo verdadero en realidad se muestra amigo, no necesitas, no batallas, porque sabes bien que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo en Juan capítulo 15: ustedes son mis amigos si permanecen en mi palabra. En tanto que nosotros estemos recibiendo de la palabra, permaneciendo en la palabra, tenemos un mejor amigo que todos y es el mejor, porque es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios, quien fue a esa cruz, sí, que tomó en esa cruz el castigo de nuestra paz para con Dios, sí. Alguien tenía que pagar en la cruz. Alguien tenía que pagar. El amigo que pone su vida por los amigos para llevarnos a Dios. Dios es santo y es un juez justo y no puede tener por inocente al culpable. Y todos nosotros somos pecadores, y por cuanto todos pecamos, todos estamos bajo el juicio y la ira de Dios. Mis amados, Jesús, el Hijo de Dios, tomó el lugar de los que ha de salvar, el castigo de nuestra paz, los pecados de todos nosotros puestos en el Hijo de Dios en esa cruz hace más de 2000 años. Y el santo juicio justo de Dios cayendo y acabando con todo el peso de la ira de Dios sobre su propio Hijo, porque alguien tenía que pagar. Él no deja por inocente al culpable, alguien tiene que pagar. Y Dios nos libró a ti y a mí de la ira venidera, del juicio eterno. Dios nos libró a ti y a mí por pura misericordia y por abundante gracia. ¿Qué tan valioso es esto para ti, para mí? Jesús resucitó de los muertos al tercer día
y a ti y a mí nos dio el vivir una nueva vida. Muriendo en Cristo, mueren nuestros pecados y muere el juicio que nos correspondía. Resucitando juntamente con Cristo, resucitamos a una nueva vida, donde ya no queremos más lo de nosotros, sino queremos realmente hacer aquello para lo cual fuimos adquiridos a precio de sangre. Él pagó por nuestros pecados, Él derramó su sangre por nosotros para adquirirnos. No importa, el mundo te va a decir que no vales, el mundo te va a decir que eres esto, que eres lo otro. Cristo dice, eres mi hijo, adquirido a precio de sangre. Eres mi amigo, eres mi hermano. Todos estos términos están ahí en el Nuevo Testamento. Él dice que Él es el primogénito de muchos hermanos. ¡Qué hermoso! Que Dios nuestro Señor y Salvador Jesucristo hable, diga esto de ti y de mí. ¿Es más valioso que tener un título profesional? Por supuesto. Gracias a Dios por las habilidades que nos da. Gracias a Dios por los medios que nos da para poder pasar la vida en este mundo. Pero sobre todo, gracias a Dios por Jesucristo, su Hijo, quien vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros, el pueblo de Dios. Mis amados, estos amigos son enviados a Jesús antes de que llegue a su casa. Y vean el mensaje que llevan. Versículo 6, Lucas 7, verso 6. El mensaje del centurión, las palabras del centurión que llevan para Jesús, es el segundo mensaje. Señor, no te molestes más. Vean cómo empieza diciéndole Señor. ¿Por qué? Porque reconocer a Jesús como Señor, no solamente como el maestro que enseñaba grandes lecciones morales, no. Decir Señor es reconocerlo como Rey y autoridad en todo el universo. Decir Señor es que Él ordena que un monte se derrumbe con un terremoto, que un edificio de 30, 40 pisos se caiga al suelo en ese momento, que un tsunami arrase una ciudad. Él es el Señor, ordena y permite que sucedan cosas en toda la tierra. Él es el Señor, Él es Dios. Y no tenemos que reclamar nada, porque en realidad nadie merece nada. Porque todos hemos sido enemigos de Dios, todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida, y Él es santo, santo, santo. Y el Hijo de Dios no tiene uno que decirle que me merezco. Vean aquí la manifestación del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Vean cómo lo dice: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni siquiera ha llegado a la casa y sin embargo le manda a decir, no, detente ahí. No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero es que lo llamó. Puede decir, bueno, pero es que lo llamó. Sí, pero simplemente escuchemos lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. No te molestes más porque no soy digno. O sea, no merezco que tu santidad, tu grandeza, tu majestad entre bajo mi casa, bajo el techo de mi casa. No soy digno. ¿Te das cuenta? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de decir, es que me merecía esto, es que me lo merezco? ¿Cuándo? No nada más de decirlo, de pensarlo. Es que me merezco el salario que me pagaron, hasta se quedaron cortos porque mi servicio es mucho más allá. Mis amados, en el momento en que empecemos a ver realmente todo producto de la abundante gracia, va a ser que Cristo sea el primer lugar. Entonces, cuando veamos todo que es simple amor, misericordia, gracia, que diariamente el Señor nos concede a los suyos, a su pueblo, vamos a empezar a vivir de otra manera, porque así no nos vamos a quedar insatisfechos, vamos a estar agradecidos. Nuestro corazón va a brotar en agradecimiento al Rey, nuestro corazón va a estar en agradecimiento a las personas. Si tú merecías que te pagaran 30 pesos, pero te dan nada más 10, con 10 vas a estar agradecidos, porque la persona no tiene los otros 20, pero tú vas a estar agradecido y se lo vas a decir, porque siempre
va a ser producto ¿de qué? De la gracia y la misericordia del amor para tu vida. Este hombre reconoce que él no es digno. Lo que los otros, el mensaje que le llevaron para manipular, porque era un proceso de manipulación a Jesús, es que él nos construyó una sinagoga, es que él ama al pueblo de Dios. No, Jesús no necesita manipulaciones, de hecho jamás va a funcionar. Mira, Señor, si me sacas de este cáncer, yo te prometo que te doy a mi hijo, a mi hija, y todas, hasta los primos te los doy también. Perdón. Muchas veces a la desesperada empieza a hacerle uno promesas al Señor, que por cierto la mayoría de las veces no cumple. Tengamos cuidado de tratar de torcerle el brazo al Señor. No necesitamos manipularlo en nuestro proceso de oración. Pedir, sí. Rogar, sí. Suplicar, sí. Orar, sí. Clamar a Él, sí. Pero no tenemos por qué ordenarle a Él. ¿Quiénes somos nosotros? No merecemos nada. Nos ha sido dado todo. En tanto que tengamos a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos en esta vida tan corta y tan pasajera, porque somos peregrinos y extranjeros. Vamos rumbo a nuestra ciudad celestial. Ahí pisaremos la eternidad con todos los santos, adorando al que vive y reina para siempre, al Cordero, que tendrá agujeros en sus manos y en el costado, así lo dice la palabra, que veremos las señales de la cruz, las señales de lo que hizo por nosotros. No fue nada más morir en esa cruz físicamente, fue cargar con todos nuestros pecados para limpiarnos y purificarnos con su sangre y su vida. Mis amados, qué glorioso día va a ser cuando todos los santos estemos en esa celebración de las bodas del Cordero. El novio ha venido a buscar a la novia y el Espíritu Santo está hablándole a la novia y le dice: ven a Él en arrepentimiento y fe. Descansa en la obra del Señor Jesucristo, tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y hasta tu casa. Mis amados, el Señor no ha cortado el poder del brazo manifiesto en esta tierra que es Jesucristo. El Señor sigue haciendo la obra y lo hace por medio de la palabra. Este hombre le dice: no soy digno, en el versículo 6, Lucas 7, verso 6, no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7 continúa diciendo, el centurión sigue hablando: por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. O sea, vean la segunda que dice: no soy digno de que entres a mi casa, pero tampoco me consideré digno de ir a ti. O sea, yo, centurión romano, no circuncidado, de otra religión, sin embargo, no me consideré digno ni siquiera de ir a ti. ¿Se fijan? La humildad de este centurión romano. Es una humildad sobrenatural. No es aquel hombre que porque mi pueblo en Roma está totalmente a ustedes, los tiene bajo cautividad. Tienes la obligación de... No es esa la postura, tampoco es la postura que traían los ancianos que se acercaron. Yo, por haber construido una sinagoga para tu religión, tienes la obligación de... No. La actitud de su corazón y las palabras son: no soy digno de que entres a mi casa y tampoco soy digno de estar ante tu presencia. ¿Saben quién hace eso? Hace un verdadero hijo de Dios que sabe bien que Él es santo, rey, grande y majestuoso, y que no tenemos ningún derecho a estar ante Él, y que si llegar aquí inmediatamente al suelo, agacharíamos nuestra cabeza y suelo si nuestro Señor Jesús apareciera, porque no somos dignos. Pero en Cristo Jesús totalmente hemos sido hechos aceptos ante el amado por la obra de su Hijo y su Espíritu Santo trayendo esa convicción a nuestro corazón de pecado, justicia y juicio. Pecado porque creíamos en otro Dios que no era el Dios verdadero, el Dios de la palabra, el Dios vivo. De justicia, por cuanto ya Cristo Jesús es nuestra justicia delante de Dios, porque Él pagó
Él se entregó por nosotros, intercambio glorioso, nuestros pecados y maldad por su perfecta justicia atribuida a nosotros, en la que resucitamos también para una nueva vida. Y juicio, esa convicción de que el diablo ya ha sido enjuiciado y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ninguna culpa. Los que andan buscando andar en el Espíritu y no someterse a los deseos de la carne. Bendito el Señor. Este hombre, este centurión romano, era un hombre que había recibido el impacto del Espíritu de Jesús y tenía esa humildad como para decir, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Versículo 7 sigue diciendo, tan solo, di la palabra y mi siervo será sanado. Mis amados, este hombre era producto del impacto de la palabra de Jesús. Él había oído hablar de Jesús y el impacto de la palabra y el mensaje de Jesús había hecho una nueva persona en él, una nueva criatura. Y ahora le dice él, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Fíjense cómo no dice, mi siervo podría ser sanado por tu palabra. No, será sanado. Esa es la fe hablando. Seremos resucitados después de muertos. Esa es la fe hablando. Seremos levantados y arrebatados. Esa es la fe hablando. Llegaremos hasta el final con todos los santos a la ciudad celestial. Esa es la fe hablando. Mis amados, gracias a Dios porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y este hombre habla de su siervo iba a ser sanado si solo Jesús enviara su palabra. Mis amados, en Juan 6:63 Jesús dice, las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. ¿Saben cómo venimos tú y yo al nuevo nacimiento? ¿Saben cómo venimos a conocer a Jesucristo? Por su palabra. Por su palabra que lo leímos en Isaías 55, 10 y 11, ¿verdad? Dice que Él envía su palabra y que su palabra no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual la envía. Mis amados, el Señor sigue salvando. Versículo 8, el centurión hablando con Jesús. Yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este, ve, y el soldado ve. Ven, y el soldado viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. O sea, el centurión habla de su autoridad y reconoce que su autoridad le ha sido dada para actuar en la vida, y actúa su autoridad, pero lo hace para hacer el paralelo con la palabra de una autoridad más grande que él, porque el centurión sabe bien que el Señor Jesús lo puso como centurión, le dio la autoridad. Tú y yo sabemos, yo sé bien como médico que no sirve de nada la ciencia que yo pueda tener acumulada aquí en mi mente, y 42 años de experiencia médica, en absoluto. Es nulo el poder para sanar gente, pero la gracia de Dios es suficiente. Pero la misericordia que Dios tenga por la gente y por los pacientes es suficiente, y es en donde puedo confiar, como tú también lo sé, como hijo de Dios tú confías en que lo que estás haciendo y trabajando lo estás haciendo por gracia, para su gloria. No lo quieres hacer más para ti. Basta ya de buscar el lugar que solo al Señor le corresponde. No importa cuántas habilidades tengamos, todos son producto de lo que hemos recibido, y son para que se muestre que hay un Dios que está presente en medio de nosotros. Para gloria al Señor vivamos, amada iglesia. Realmente te pido, abre los ojos diariamente para que puedas ver su gobierno, santidad y majestad gobernando tu vida, y que entonces por consecuencia tu corazón siempre sea humilde. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Señor escucha y recibe. Pero a los soberbios Él los humilla, a los humildes Él los exalta. Mis amados, esta es la manera de acercarnos a Jesús, y eso es lo que hace este centurión.
por guianza del Espíritu de Jesús. Ahora vean lo que dice en el versículo 9. Al oír esto, cuando manda este mensaje a estos amigos en corto, al oír esto Jesús se maravilló de él. ¿Se fijan? De él se maravilló, de ese hombre con esa bondad que no era suya, con esa humildad que no era suya, con esa fe que no era suya, le había sido dada y le estaba usando correctamente. Se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía. ¿Se fija cómo lo usa de ejemplo ante la multitud que lo seguía a Jesús? Se voltea a ellos. Les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. ¡Wow! Ni aún en Israel, ni aún en el pueblo de los judíos. Mis amados hermanos, bendito sea el Señor, que estamos fuera del Israel geográfico y sin embargo el Señor sigue llamando a los que son suyos, los sigue llamando al arrepentimiento, los sigue llamando a Jesús, el Señor, para llenarlos de misericordia, de su amor y del poder de su gracia, para que ahora sí podamos vivir para Él y que podamos considerar aún a otros que están en la misma situación en que estábamos nosotros, mis amados hermanos. Si somos el pueblo de Dios, realmente levantemos nuestros ojos y veamos no a los que están agonizando, veamos a los que están muertos en sus delitos y pecados, veamos a los que están necesitados de un Salvador, porque tú y yo ya lo tenemos. ¿Por qué ser egoísta? ¿Por qué retener para nosotros? Porque simplemente no quiero ya fastidiarlo ni decirle más. Mis amados, si tú buscas más la aceptación y la gloria de los hombres, quiere decir que no te interesa el reino de los cielos en tu propia vida y en la vida de los demás. Esa es la verdad bíblica. No es una cuestión que el doctor Perales esté haciendo, es algo bíblico, lo sabes bien. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Miren nada más cómo Jesús se maravilla por ese hombre y habla de que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Cómo lo honra. Jesús honra a este hombre y sobre todo la fe que tiene y que muestra, porque la fe se demuestra con hechos, mis amados hermanos. Santiago, el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es vana. Vana es su fe. Nuestra fe tiene que ir acompañada de obras. ¿Que fuimos creados para esas buenas obras? Claro que sí, pero el Señor nos da la oportunidad de hacerlas. Mis amados, gracias a Dios por su Santo Espíritu que está en nosotros y que nos va a guiar en todo momento. Nada más no resistamos al Espíritu de gracia que está en nosotros. Si cada uno de nosotros realmente estuviera dispuesto como buenos amigos enviados a Jesús, tú empiezas a orar a Jesús por tu amigo, tú empiezas a orar a Jesús por tu familiar que está perdido, empiezas hablándole a Jesús, pero después le hablas a tu familiar de Él. Mis amados, no cabríamos aquí si cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde. Simplemente Dios tenga misericordia y nos conceda un genuino arrepentimiento, y lo digo como creyente a creyentes que hemos sido muy acomodados, muy cómodos con nuestra fe, muy egoístas con nuestra gracia y la misericordia que hemos recibido. De veras, necesitamos despertar, iglesia, necesitamos ser vivificados por la misma palabra de Dios y el Espíritu de Dios que a nosotros nos dio vida eterna en Cristo. Levantemos los ojos, la mies es mucha, los obreros pocos. Jesús lo dijo, nuestro Señor. Respondamos a Él. Jesús honra a este centurión hablando de la fe que ha visto en él, tan grande más que en todo Israel. Y verso 10, en el versículo 10, Lucas 7:10, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, recordemos que no aceptó el centurión que Jesús fuera hasta su casa, pero cuando regresaron estos, ¿qué es lo que encontraron? Sano al siervo de centurión.
salvo, sano al siervo de centurión. Mis amados, que el Señor nos conceda el vivir en fe, que el Señor nos conceda manifestar nuestra fe, que el Señor siga realmente la obra que empezó en nosotros y que dejemos de ser egoístas, centrados en nosotros mismos y atesorando las riquezas de su gracia, haciendo que nuestro corazón se derrumbe, se derrita, no por los que agonizan, sino los que están muertos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestra descendencia. Que Dios salve a su pueblo. Y amigo, amiga, tú no necesitas a alguien que te salve, sino de tus pecados, alguien que te salve del control que tienes en tu propio corazón. Tus tendencias son naturales al mal, pero Jesucristo viene y decirte, tus pecados te son perdonados. Y su benignidad te guía a un genuino arrepentimiento. Y el fruto de la gracia de Dios se muestra. Cree en el Señor Jesucristo, ve en arrepentimiento a Él y serás salvo. Porque Jesús vivió sin pecado alguno. Jesús murió en la cruz con nuestros pecados, pagando por ellos. Y Jesús resucitó al tercer día y fue levantado, exaltado a la diestra del Padre. Y hoy envía su palabra. Y su palabra no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual la envía. Que el Señor salve a los que son suyos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú has hablado a tu pueblo que ha escuchado. Tú eres el que da oídos para oír y ojos para ver y maravillarse por la grandeza de tu amor y de tu gloria y tu misericordia. Señor nuestro y Padre nuestro, ten misericordia de nosotros y levanta a tu pueblo, Señor, levanta a un pueblo realmente que sea amigo y que pueda hablarte a ti de la necesidad de otros perdidos y que sea amigo verdaderamente llevando a Jesús a muchos más. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, que tu reino sea manifiesto en nuestras vidas y que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado buenas nuevas a los perdidos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú traes de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz admirable, del gobierno de Satanás al gobierno de Cristo y de la maldición en la que vivimos cuando estamos lejos de ti al reino de bendición en tu abundantes riquezas de tu gracia. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén.